hay que tener en cuenta la premisa que un alimento no solamente tiene proteínas, no es 100% de proteínas. Un alimento tiene un porcentaje de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, de agua y de micronutrientes. Ahora, ¿por qué se indica a veces ello, no? Ah, estás comiendo proteínas, o estás ingiriendo proteínas. Bueno, la sencilla razón es que hay alimentos en porcentaje mayor o que tienen proteínas asimilables. El caso, por ejemplo, las carnes, que tienen aminoácidos esenciales. Nosotros no necesitamos proteínas, nosotros necesitamos aminoácidos y principalmente los esenciales, ya que se divide en esenciales y no esenciales. La diferencia de cada uno de ellos es que nosotros no podemos sintetizar los aminoácidos esenciales y debemos obtenerlo de los alimentos. ¿Qué alimentos? Bueno, vamos a verlo el día de hoy. Bueno, dice origen de las proteínas en nuestra alimentación, funciones de las proteínas en nuestro organismo y dietas hiperproteicas. Bueno, el origen, aquí ven ustedes dos de ellos, de origen animal y de origen vegetal. Fíjense que todo deviene de la fotosíntesis, ¿no? Considero que la fotosíntesis es el inicio de nuestra cadena alimenticia. Vamos a hacer un pequeño cuadro acá. De la fotosíntesis se forma a partir del CO2 y la molécula del agua, esta molécula, que es la glucosa. Si la glucosa se polimeriza, forma almidón. Además, si estamos hablando del origen, tenemos que distinguir de dónde proviene. Proviene en la glucosa, ingresa al ciclo de Krebs. Dentro del ciclo de Krebs hay aminoácidos que entran al ciclo de Krebs, pero estas reacciones son reversibles, es decir, que glucosa también puede formar aminoácidos. Por tanto, ahí viene el primer punto, la formación de proteínas vegetales. ¿Ya? Los aminoácidos se van uniendo en péptidos, aquí, en péptidos, y los péptidos forman proteínas vegetales. Ya está. Hay un grupo de animales que se llaman los herbívoros. Y los vamos a poner por acá. Los herbívoros consumen hierro, ¿no? El ganado. Entonces, los herbívoros
forman, gracias a su estructura, porque no son monogástricos, tienen el rumen. En el rumen, pues, los rumiantes, ¿no?, forman proteínas animales. ¿Ya? Y luego viene un grupo de animales en lo que estamos nosotros, los carnívoros. Ahí está el ser humano. Que consume proteínas de origen animal, que consume también proteínas de origen vegetal. Es por ello que aquí tenemos esta diapositiva. Si la primera parte de la clase era ¿de dónde provienen las proteínas?, la respuesta sería la fotosíntesis, porque es el inicio de la cadena alimenticia. ¿Ya? Ahora, diga usted las reacciones, bueno, una enorme cantidad de reacciones, ¿no? Aquí hay aminoácidos que se convierten en glucosa y glucosa que se convierte en aminoácidos. Muy pequeña proporción, sobre todo en la parte de los vegetales. Eso muy poco ocurre en nuestro organismo. Generalmente la glucosa en exceso se convierte en lípidos, más no en proteínas. Quizás nosotros utilizamos un poquito de proteínas en un primer estado de inanición. O sea, dejamos de comer y a veces sucede que se nos adelgazan los brazos y las piernas, más no la barriga, que es lo que queremos, ¿no? Y preguntamos, ¿no?, ¿y por qué ocurre ahí? Se está degradando proteínas. No sé si ustedes habrán visto alguna vez a estas personas que no tienen que comer, ¿no?, y son hueso y pellejo. No tienen fibra muscular y tienen una enorme panza, pero esa panza es de los parásitos que tienen. Vemos a veces niños desnutridos que tienen estas características. No pueden, aparte que no ingieren ni alimento, mucho menos proteínas. ¿Ya? Entonces no pueden sintetizar fibra muscular. Proteína de origen vegetal, animal. Por supuesto, el almidón viene, del almidón viene, y esto ya para la siguiente clase, el grupo de los carbohidratos. Ya está. Entonces aquí, proteína de origen animal, proteína de origen vegetal. Hay una figurita, podemos decir, ¿no?, una imagen. Y ahora la pregunta es, ¿y los peces cómo, dónde están? Recuerden que hay el fitoplancton, que hace las veces de tema de recoger proteína de origen vegetal. En la cadena alimenticia de los peces empieza a partir del fitoplancton. Después ya unos se comen entre otros, ¿no?, porque es la naturaleza en sí, ¿no? Contiene proteína de origen animal. Las carnes, y como ven aquí, las carnes tienen estas partes blancas, que puede ser cúmulo de grasa, que pueden ser tendones, y es lo que le manifestaba en un inicio, ¿no? Voy a comer proteínas, pero no es 100% proteína, vas a comer grasa, se acumula glucógeno, entonces algo de carbohidratos también vas a comer, si es que
vas a tener la dicha de comer un trozo de lomo, por decirlo. Y ahí viene la leche, ¿no? Los huevos, y de la leche, la parte grasosa, vienen los quesos, altamente proteína. ¿Por qué siempre valoramos esto? Porque nos proporciona aminoácidos esenciales. Nosotros no lo podemos sintetizar, más sí el ganado vacuno. Y es muy interesante, creo que se lo dije alguna vez, a veces repito cosas. En el rumen hay una serie de parásitos, y estos parásitos conllevan a esa... Ustedes saben que los rumiantes ponen el rumen, lo devuelven, le ponen saliva y están en esa situación. Y en esa situación se forman los aminoácidos esenciales. Es por eso que el ser humano es un caso especial, ¿no? Gracias a su inteligencia, porque somos débiles por todos lados. No tenemos enzimas, no podemos sintetizar aminoácidos esenciales, tenemos que cogerlo de todo. Proteínas completas. ¿Qué significa proteínas completas que tiene aminoácidos esenciales? Y ahí viene un término que lo vamos a ver en las proteínas de origen vegetal. Tienen ¿dónde pongo acá? Aquí, origen animal. Dos características: alto valor biológico y la digestibilidad. Bueno, el alto valor biológico es la calidad de los aminoácidos. ¿Por qué la calidad de los aminoácidos? Porque los aminoácidos se van sintetizando de 3 en 3 y forman péptidos. Los péptidos forman proteínas, y eso es lo que nosotros necesitamos, porque las funciones... Yo tomo primero las proteínas, pero a mi consideración es el grupo de nutrientes más importante, porque con ello crecemos, con ello nos desarrollamos, generamos inmunidad, ¿no? Aquí están los alimentos que aportan proteínas de origen animal consideradas completas. Lo vimos en la figurita, ¿no? Carne, huevo, pescado, quesos, leche y sus derivados, crustáceos y mariscos, ¿no? Dentro del ámbito de los alimentos de origen marino. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Bueno, ahí está el listado de aminoácidos esenciales. Me parece que falta uno que se considera no esencial en las primeras etapas de la vida, y luego ya se vuelve, no esencial cuando ya tenemos una edad determinada, y esencial en las primeras etapas de la vida. Lisina, metionina, fenilalanina, leucina, isoleucina, valina, arginina, tranina y triptófano. En realidad son 10 y 10, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9, falta uno ahí, por eso no se ha puesto. Y los otros 10, 20 aminoácidos, 10 de ellos esenciales, 10 de ellos que se encuentran aquí, en esa figura, digamos, en el grupo de esos alimentos. ¿Cómo evaluar una proteína? Lo que se absorbe. Vuelvo a repetir, de nada vale que un alimento
no se absorbe. Si se absorbe los aminoácidos, vamos por acá, vamos ya hablando qué pasa en el ser humano. Si se absorben los aminoácidos, estos se van uniendo de 3 en 3. Aminoácido 1, aminoácido 2 y aminoácido 3. Forman un péptido. La unión de péptidos va formando la proteína. Entonces de ahí viene el término de alto valor biológico. Porque si faltase uno de ellos, lo voy a poner con otro. Si faltase uno de ellos, se denomina el aminoácido limitante. ¿Por qué se denomina el aminoácido limitante? Porque no se forma el péptido. Y al no formarse el péptido, no se forma la proteína. Y es esa la diferencia en el origen animal y vegetal. Luego vamos a ver un poquito las diferencias sustanciales en estos dos tipos de fuentes de proteínas. Acá evaluar, dice, la calidad de la proteína, el valor biológico, que es es un parámetro relacionado a la absorción de estos aminoácidos. Ahí dice nitrógeno, pero en realidad el nitrógeno viene del grupo amino y el grupo ácido, ¿no? Por eso se llama aminoácido. No. ¿A qué hora le llegó ese comunicado? A mí me llegó a las 3, creo. A los 3 que llegó ya. Bueno, ya, entonces de ahí viene este término de valor biológico. Y la digestibilidad viene previo. ¿Cómo se van? Digestibilidad viene de digerir. ¿Cómo estos alimentos se van hidrolizando? Que es el sentido contrario, ¿no? De las proteínas. Primero viene el tratamiento térmico, ¿no? La mayoría de proteínas nosotros la calentamos, ¿no? Un huevo frito. Un huevo, nosotros decimos duro, también es un tratamiento térmico. Eso hace la desnaturalización de las proteínas, la hace más digestible. ¿Por qué también hay diferencia en digestibilidad? A ver, pensemos en una proteína de origen vegetal. La lenteja. ¿Qué tenemos que hacer la lenteja? Hervirlo. ¿Por qué? Porque tiene una capa indigesta. Entonces ahí también saca ventaja los alimentos de origen animal. No tenemos las enzimas. Por eso el que inventó el fuego, deberían ponerle los que estudian gastronomía, deberían ponerle un altar, ser su patrón, una cosa así, ¿no? Porque en realidad gracias nosotros podemos comer. ¿Y usted quién cree que inventó el fuego? Los cavernícolas. O sea, cree en la teoría de evolución. Claro.
por el frío. O podemos contar una historia, ¿no? A ver si me la creen. No, pues probablemente por el frío, ¿no? Y a alguien por ahí se le ocurrió, por casualidad, como siempre ocurre en todos los inventos, cayó un trozo de carne y lo hizo más delicioso y lo hizo más comestible. Entonces, por evolución, nuevamente alguien, por costumbre más que por... Nuevamente alguien hizo esa acción y vieron que era más comestible, era más delicioso también, ¿no? Porque degradaban las grasas y las grasas le daban aroma, le daban sabor. Valor biológico. Bueno, acá tenemos un semáforo entre las proteínas de alto valor biológico, de medio valor biológico y de bajo valor biológico. Vamos con los de alto valor biológico: lácteos y derivados, huevo, carne, pescado. El alimento top es la leche materna. De ahí le sigue la leche del ternero, que nosotros asumimos como leche, ¿cierto? Y de ahí le sigue el huevo. Y de ahí vienen recién las carnes. Proteínas de medio valor biológico, las leguminosas, ¿no? Garbanzos, frijoles y la enorme cantidad de variedades de frijoles, cereales y frutos secos. De bajo valor biológico estamos hablando acerca de proteínas, se dan otras nutrientes, pero en relación a las proteínas, verduras, hortalizas, tubérculos y frutas. Inclusive aquí tenemos un cuadrito. Usted mencionó que las proteínas de alto valor se encuentran en la leche de ternero, ¿verdad? La leche que se toma todos los días, de la propaganda. Dice que esa leche está hecha para esos animales, no para los seres humanos, y por eso es que nos inflaman. Escuché. Eso es una de las tantas teorías que hay. Una teoría es esa, que la leche, que gracias a que nosotros ingerimos leche de otra especie, no nos inmuniza de la misma manera que la leche materna, y por eso nos enfermamos. Otra teoría es que ya hace cuánto tiempo nosotros hemos asumido la leche de la vaca. Desde inicios, probablemente. Entonces, ya nos hemos acostumbrado a ese tipo de alimentos. Ya forma parte de nuestra alimentación. ¿Y por qué se dice entonces que son inflamatorios los lácteos? Se dice, unas personas dicen, otras personas dicen lo contrario. ¿A cuál creo entonces? ¿Al cuál debes creer? ¿A cuál te parece que debes creer? Necesitas más información. Al final todo se concluye en eso, ¿no? Que no hay verdad absoluta. Inclusive hay la tendencia de que la leche se debe tomar únicamente hasta el crecimiento del niño y de ahí dejarlo, porque hay otros alimentos que no contienen leche, calcio, ¿no? Por ejemplo, te comes un hueso, tiene mayor cantidad de calcio, pero ¿cómo lo absorbes? ¿Con qué se absorbe el calcio? La vitamina D. ¿Y dónde se encuentra la vitamina D? En el... En la leche. Y ahí le saca ventaja enorme a los otros alimentos. ¿Ya? El tema es que se absorba, pues, si no, no va a servir, sigue su camino y sale por donde nosotros excretamos. Aquí tenemos una lista
Si ustedes ven allí, los que están en rayita no han sido calculados, no es que no tengan. ¿Ya? Tenemos el arroz, el maíz, el trigo, la papa, frijoles, los diversos tipos de frijoles, garbanzos, lentejas, chícharos, que también es otro tipo de frijol, la soya, y vamos con la carne. Yo no estoy proponiendo la carne número 1, sino veamos lo que indica, ¿no? La digestibilidad 99%. Esto se va a aprovechar y esto es lo que contiene la calidad de los aminoácidos. Ya, volvemos aquí. Porque algunos, vayamos a nuestro plato de bandera, el arroz, carece de lisina. Y es un aminoácido esencial. Pero, cuando se come lo que se come los lunes, ¿cómo se llama? Arroz con lentejas, la lenteja tiene lisina. Entonces, es una buena combinación. ¿Es arroz blanco? El arroz blanco. Pero dice que el arroz blanco es que es blanqueado. Entonces está lleno de tóxicos. ¿Y que no se debería comer arroz? Bueno, si nosotros nos ponemos a ver el lado negativo de los alimentos, ni siquiera el agua podríamos tomar. Porque evidentemente, pues todo tiene un proceso industrial y se agrega aditivos, ¿no? Desde el mismo hecho hasta encajar y ponerlo en producción a los alimentos, se agrega cierta cantidad de aditivos, entonces no comeríamos nada, ¿no? Si lo vemos todo negativo. Lo que sí, bueno, es balancear. ¿Cuál es preferible, profesor? ¿Blanco o el integral? El integral es el que viene con la cascarita. ¿Sería El lo mismo? integral tiene mayor cantidad de fibra. Pero ¿estás acostumbrada? No. Es un poco más amargo. Pero te acostumbras. Yo ya me acostumbré. Claro, el ser humano es un animal de costumbre. Nos hemos acostumbrado a calentar los alimentos, nos hemos acostumbrado a muchas cosas. Pero inclusive en la evolución humana, gracias a esas costumbres, ¿no? Hemos obtenido lo que somos ahora, ¿no? Lobos sapiens. No somos un lagarto, como dice la evolución en un inicio, ¿no? Desde los peces pasó un lagartito, después fue avanzando. Bien, ahora vienen los alimentos de origen vegetal. ¿Ya? Estos tienen aminoácidos limitantes y ahí viene un tema. ¿Por qué disminuye su valor biológico? Y lo hemos visto en esta pequeña tablita, por la presencia de los aminoácidos limitados, que como indiqué aquí, no permiten formar péptidos y por ende no permiten formar proteínas. Pero tiene un punto a favor y está en la figura. ¿Quién se da cuenta? Los colores. Los colores. ¿Variedad? ¿Dónde se almacenan estos? ¿Temperatura normal? ¿Temperatura ambiente? Puede estar cuánto tiempo hasta que no le salgan los rojos. Ahí viene la diferencia, ¿no? Los de origen animal son perecibles. Está bien. Hay que someterlos a temperaturas de refrigeración para poder conservarlos, porque son músculos. Son músculos de animales. Nosotros comemos animales, nosotros somos depredadores. Somos terribles. Sí, somos
lo peor de la especie humana y lo peor de la especie animal, podríamos decir. Porque nos alimentamos de otras especies. Si un músculo se deja al medio ambiente, se deteriora. En cambio, si una, no digamos proteína vegetal, sino un alimento que contiene proteína vegetal, lo dejamos en el ambiente, tiene una capacidad mayor de almacenamiento. Y ese es un punto a favor. Otro punto a favor es la combinación de proteínas o alimentos que tienen proteínas de origen vegetal. Como les mencioné, ¿no? Este arroz con frijoles, si le ponemos cierta dosis adicional de proteína, cuando hay una pequeña cantidad de guiso, ¿no? O al menos el juguito, parece. Y no es que llegue a ser una proteína de origen animal, pero aumenta su valor biológico. Aumenta su valor biológico. Esa es la diferencia. Y por supuesto, acá le vamos a poner los dólares, ¿no? El precio. Pero el precio está dado más que todo por su conservación. ¿Y el país? Por su conservación, porque necesitamos una refrigeradora, ¿no? Y así como podemos decir que las 2/3 partes de nuestro país están sobrepeso, también las 2/3 partes no tiene los recursos necesarios. Y su alimentación está a base de carbohidratos. Y es por ello que estamos en sobrepeso. O sea, parece incongruente que haya personas que tengan una dieta completamente desbalanceada y que no tengan la capacidad de un alimento proteico. Muy bien. Bueno, ahí las denominadas proteínas incompletas ya saben por qué. Aunque esta, la soja, que le dicen también, es uno de los alimentos que alcanza valores biológicos bastante altos y es por ello que es un sucedáneo de la carne. Las personas veganas, vegetarianas, ¿no? Tienen a la soya como el sucedáneo de la carne por su rol de aminoácidos, su perfil de aminoácidos que se denomina. Bueno, legumbres, lentejas, garbanzos, frutos secos, cereales, y la combinación de leguminosas y cereales también aumenta el valor biológico. Hortalizas y frutas que, vuelvo a repetir, no es que estén al final de la lista, sino como estamos viendo, el campo de las proteínas no tiene una cantidad adecuada. Tendrá otras cosas, vitaminas, porque los colores son muy buenos, vitaminas y bioelementos. Pero con relación a las proteínas, no es un alimento adecuado. ¿La soya tiene todas las proteínas no esenciales? No. No esenciales. Los aminoácidos. ¿Tiene los esenciales todos o no? En menor proporción, sí. Pero hay un problema de digestibilidad, me parece. Entonces tu mamá Leche de soya.
Sí, y casi difícil consumimos leche de vaca. Dicen que es inflamatorio. Se me costumbre. Muy bien. Ya. Aquí viene la importancia de la ingesta proteica. ¿Por qué? Porque luego de la síntesis de las proteínas y entender que nosotros necesitamos aminoácidos, empieza todo el tema de la síntesis que nos proporciona. Lo más conocido es la función estructural, ¿no? A ver si se acuerdan un poquito. Estos colorcitos, no sé si se llegará a ver, son distintos, ¿cierto? Esas son cadenas de aminoácidos. Y cada colorcito significa una estructura. Si hay más de 4, recuerden, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las estructuras de nuestra piel, fíjense cuántos colores diversos tiene. Todos son cadenas de aminoácidos. Y vienen las estructuras cuaternarias. Y de ahí viene un concepto que es la desnaturalización de las proteínas. Cosa que se da en el consumo de los alimentos. Cuando hervimos o cocinamos un huevo, se desnaturalizan las proteínas. Y no significa que estamos quedándonos sin aminoácidos. Pues, los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Estos enlaces. ¿Ya? Entonces acá tenemos péptido 1 que se va a unir a un péptido 2 y así sucesivamente, porque es una amplia cadena de aminoácidos. Entonces la desnaturalización es el rompimiento de estos enlaces peptídicos, haciendo más digerible iba a decir algo que no está bien dicho, la proteína no, digerible a los aminoácidos, ¿no? Digerible al alimento. Porque ya nuestras enzimas ya no tienen el trabajo de romper los enlaces peptídicos y le quitamos trabajo a las enzimas. Y es por ello que con relación a estas proteínas de origen vegetal, ¿no? Que son indigestas, ¿no? Se somete a calentamiento previo, inclusive el día anterior. ¿Por qué son indigestas? Porque nuestras enzimas son limitadas, no tienen la capacidad de digerir. Sobre todo estas cubiertas, no sé si ustedes se habrán dado cuenta en los frijolitos, en los garbanzos, hay una capita. Ya. Entonces, siendo esta proteína de bajo costo, a muchas veces los pediatras lo que hacen es, ante una eventualidad de no conseguir proteínas de origen animal,
se les aconseja a las madres que hiervan y Bueno. lo muelan el alimento, volviéndole un puré para que el bebé, que es el indicado aquí, a la diferencia de que no tiene la capacidad económica de poder asumir una proteína de origen animal como la leche, pueda obtener proteínas, pero sin la indigestión que le puede causar, sobre todo cuando son bebés que todavía no se han desarrollado completamente, ¿no? Por ejemplo, si alguien de ustedes tenía su hijito o su hermanito, sabrá que cuando viene el alimento mancha el pañal, y a partir del año ya la materia fecal sale similar al colon, al intestino grueso. Eso significa que recién se está formando los órganos. Por ende, la capacidad enzimática es mucho menor. O sea, la capacidad de degradar los alimentos es mucho menor. Entonces, ellos son, estamos hablando de los lactantes, ¿no?, bastante vulnerables en su alimentación. Lloran por todo, lloran porque tiene gases, lloran porque tienen calor, tienen frío, porque no se les da a tiempo su mamadera, los alimentos, ¿no? Por eso hay las compotas comerciales, las venden en el supermercado. Esas no son muy recomendables, ¿sabes? Porque tienen procesos industriales, Conservantes, ¿no? los aditivos. Mejor, no sé, lo va el especialista que es el pediatra, te va a decir, ¿no? Mejor frutitas, tú mismo hiérvelas y tú mismo muélelas, ¿no? Y le das en breve. Cuando ya dejó la exclusividad de la leche, ¿no?, ya comienza a comer alimentos ya sólidos. Bueno, pero vayamos aquí a esto, ¿no? Las proteínas tienen múltiples funciones. Quizás la más conocida sea la estructural, ¿no? Porque yo me ingiero proteínas para aumentar mi masa muscular. Y tienen razón, ¿no? Porque estos aminoácidos que se van juntando en péptidos forman proteínas, y entre ellas proteínas que son de la fibra muscular, las fibrillas musculares. Un músculo es, si ustedes hacen un corte transversal a un músculo de cualquier alimento, van a ver que está formado por como tubitos. Dentro de los tubitos hay microfibrillas, y esas microfibrillas son aminoácidos, una larga cadena de aminoácidos en forma lineal. Y ese es el alimento. Por eso, la estructura. También tenemos aquí la función de transporte, la función de regularización y señalización, la función de defensa, ¿no?, las inmunoglobulinas, la función de catálisis, y estas son las enzimas. Más de 4.000 enzimas tenemos. Y recuerden que hay que hacer la reparación celular, la apoptosis, la muerte celular programada. ¿Y cómo recuperamos a las células? Con alimento proteico. Entonces, múltiples funciones que tiene este grupo de alimentos. Bueno, aquí, ¿cómo recorre los alimentos de origen proteico? Gracias a la digestión. En nuestra boca, a diferencia
de la amilasa salival, no tenemos enzimas de origen proteico. Todo empieza en el estómago con la pepsina, que es una proenzima que se activa gracias al ácido clorhídrico. Que comienza, no sé si por ahí lo puse, por aquí, ¿no? Al revés, ¿no? La proteína se va dividiendo en péptidos, los péptidos en aminoácidos, y aquí están las peptidasas, que son un montón. Y aquí las proteasas, que la más conocida pues es la pepsina, ¿no? Y acá sigue pues una enorme cantidad de enzimas que generalmente terminan siendo absorbidas de 3 en 3 para que luego en el torrente sanguíneo comience la síntesis de proteínas. La síntesis. ¿Ya? Bien, ¿cuánto necesito? Depende de mi situación. Sobre todo, estos están muchas veces relacionados con la actividad física, ¿no? Como vimos en un inicio, me parece la primera clase, que la alimentación va a depender del estado situacional del paciente o de la persona. Adultos no deportistas no hay un requerimiento, hay cantidad de gramos de proteína por kilo por día. 41 gramos. Si eres un deporte, ya comienzas a hacer deporte, comienzas a hacer un gasto muscular. Los deportistas de resistencia son aquellos que corren enormes cantidades de trayectoria, ¿no? Que se llama resistencia. Resistencia y velocidad, ya estos son, no sé si ustedes habrán visto los corredores de 100 metros planos, tienen una combinación, estos son altamente musculosos porque necesitan empuje. El primer esfuerzo debe ser tal que agarre, como decimos nosotros, ¿no? Fuerza, pique, hablando un término más conocido. Más los deportistas de resistencia son fibra. Decimos fibra porque no tienen cúmulo de grasa. En cambio, los de fuerza aumenta su masa muscular y aumenta su ingesta proteica. ¿Ya? Y los que ya son entrenamiento de fuerza, deportistas, durante su entrenamiento aumenta ostensiblemente la cantidad de proteína. Y es por ello que nos venden, si nosotros vemos, no nos venden pues un kilo de carne, ¿no? Nos venden aminoácidos. Y son aminoácidos selectivos para crear estas microfibrillas musculares. Están dentro de la estructura de las microfibrillas. Hay ciertos aminoácidos que son repetitivos, cosa que a veces el alimento no lo tiene, porque el alimento tiene cierto listado y hay uno que falta, y ese es el limitante. Y si el limitante hay, no se forma el péptido. Si no se forma el péptido, no se forma la proteína. Por eso hay ciencia ahí, ¿no? No es que, ¿qué será eso? No. Ciertamente estas fórmulas han sido desarrolladas similares a las microfibrillas musculares. Es igual que las bebidas
hidratantes, ¿no? La fórmula es la fórmula del sudor, la reposición del sudor. También hay cierta ciencia ahí, ¿no? Bien. De ahora en adelante van a comer eso. ¿Cuántos gramos de proteína tiene? Claro, aquí atención, falta un análisis posterior. ¿Qué tipo de aminoácido es? ¿No? Fíjense, el estudio no queda ahí, ¿no? Desayuno 1, desayuno 2, desayuno 3. Me dice que los ingleses comen 6 huevos diarios. A eso iba. La comparación de estructuras. Y eso es parte de la evolución. Por ejemplo, los japoneses son fibra, ¿cierto? Porque comen fibra. Comen muchos, lo que se denomina los nutracéuticos, que son fibra. ¿No? Nosotros podríamos decir que tenemos la base de nuestra comida a raíz de la papa. Eso es innegable, ¿no? Nadie va a decir acá que no. Y luego nos hemos reemplazado por el arroz, ¿no? Entonces, ahí el tema de que las 2/3 partes de nuestra población estén sobrepeso. Cosa que todo deviene de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso en los Estados Unidos ya es un crónico, porque es pura comida rápida. Profesor, ¿y el queso de queso crema? Crema, grasoso. ¿Pura grasa entonces? No hay mucha proteína. La proteína está en el origen, que es la leche. Pero recuerda que el queso es separado, o sea, la parte oleosa es separada para la fabricación del queso. ¿Ya? Y de derivadas, por ejemplo, hay uno que es... Hay múltiples, hay una cantidad de... Habría que El ver... parmesano o el queso mozzarella. o queso derretido. Todos son grasosos. En su mayoría, porque es el origen de los quesos. Entonces, el queso es la parte grasa de la leche. Pero fíjense aquí que pone alimentos como la leche, bueno, la leche en polvo, si no es deshidratada, es decir, si no te lo vayas a comer así como los niños, porque es pura grasa, porque le hemos quitado el agua, por eso es leche en polvo. Avena, las almendras y, bueno, ha hecho un cálculo aquí de cuántos gramos de proteína. Acá el pan integral, y entre los panes pues hay varios tipos, ¿no? Cuando tiene más gluten, la miga, nosotros conocemos, tiene mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? Y es por eso que las tostadas se eligen, ¿no? Porque aparte no hay gluten y ha sido ciertamente sometido a calentamiento previo y los enlaces glucosídicos se han quebrado. Por tanto, estamos ingiriendo no gluten, sino en su mayoría celulosa. Indigesta no digerible. 12. Y profesor, los panes que son grandes como el croissant, ellos sí tienen los enlaces glucosídicos. Claro, los que tienen miga. Si alguien tiene un pan acá, lo podemos... Yo me comí. Bueno, la parte harinosa se convierte en azúcar, ¿no? Y es por eso que
en una de las prácticas que vamos a tener, van a traer ustedes pan y vamos a certificar que nos han engañado por años y años con el peso del pan. Muy pequeños. Y con el volumen del pan, con la miga, porque la inflan, ¿no es cierto? Claro, la inflan y hay, si tienes un pan así, poca cantidad de miga tiene. Y eso es parte de la calidad del pan. Yo como croissant. ¿Es dulce? No, es salada, como salada un poco dulce. ¿No? Como ven aquí, banana, leche, huevos, atún. Total de proteínas. Como ¿Cuál es les- su buen desayuno, profesor? buen desayuno, los huevos, Igual. leche. Huevo y leche. No. Un buen desayuno es el que te dan en el hospital. Que no sabe a nada y lo detesta. Ese es un buen desayuno. Tomo leche. Claro, inclusive algunos le retiran al huevo la parte de la Ah, María. ¿no? de la yema. Pero ahí hay varias versiones también. Una que indica que no aporta la cantidad de colesterol, porque recuerden que nosotros también fabricamos colesterol. Y necesitamos colesterol exógeno para terminar, porque gracias al colesterol derivamos esas estructuras en hormonas de origen lipídico, es la necesidad. Y hay otra versión que dice que no se debe borrear demasiado colesterol porque nuestro colesterol endógeno es capaz de fabricar nuestras hormonas. Bien. Bueno, aquí tenemos dietas hiperproteicas. Yo una vez vi un libro que decía adelgace comiendo bien. Y era una larga lista de dietas hiperproteicas. O sea, que tienen gran cantidad de proteínas. Porque es algo muy sencillo. Si tú tienes gran cantidad de proteínas, aumentas las proteínas, disminuyes tu ingesta de carbohidratos. A pesar de ser sedentarios, Además hay otro punto a favor, las proteínas se digieren hasta 24 horas. Por ello que nuestra práctica de hoy no va a salir porque tenemos que digerir proteínas. Es algo que estemos ahí 24 horas y que nos permitan, cosa que también lo dudo. La digestión de proteínas, por ejemplo, el día de hoy vamos a hacerlo con ácido sulfúrico. ¿Ya? Pero nosotros lo hacemos con ¿qué ácido? Clorhídrico, un ácido fuerte, ¿no es cierto? Y mientras que los carbohidratos son de fácil digestión, 1 a 2 horas ya se ha absorbido. Por tanto, la capacidad del estómago, que es variable dependiendo de la persona y dependiendo de lo que nosotros ingerimos, ¿sí? Se ancha o se disminuye. Y ahí viene ese famoso efecto rebote. Porque si tú dejas de comer, disminuye, y al primero que encuentras, vuelve a su normalidad e ingiere mayor cantidad de lo necesario. ¿No? Ese es el famoso efecto rebote. Y además crea saciedad por su difícil digestión. Entonces las dietas hiperproteicas sirven muchas veces para personas que quieren disminuir su peso. ¿Y para subir? También, pero tienes que hacer ejercicio físico. Si no, ¿cómo convierten las proteínas en masa muscular?
¿no? Claro, igualmente, muchos dicen de nada te sirve, tener dietas hiperproteicas, Es falta grasa, es como grasa visceral. entonces te ingieran una dosis adecuada, ¿no? Por eso siempre es balanceado, no hay nada acá absoluto. Por eso cuando dice, si tienes dietas hiperproteicas, de nada te sirve si es que no hay esfuerzo muscular. Porque igualmente esa cantidad se va a convertir en aminoácidos que van a entrar al ciclo de Krebs. Y al entrar al ciclo de Krebs es como si ingieras glucosa. Entonces, esto debes llevarlo a la síntesis. A la síntesis de proteínas. Pero es un primer paso, disminuir los carbohidratos. Acá, huevo escalfado. ¿Cuál es el huevo escalfado? Revuelto. No, ese huevo revuelto. Es caldo. Es pasado al vapor. Ah, sí, sí. ¿Cuánto tiempo, según los expertos, un huevo se vuelve duro? 10 minutos. Escalfado es pasado al vapor. La suficiente temperatura para eliminar la cantidad microbiana y la suficiente temperatura para desnaturalizar. ¿Y qué color se pone adentro? No sé si una vez ustedes han visto cuando esos huevitos que tú los abres comienzas a comerlo con Los huevitos que con cucharita y a veces le agregan sal. Ese es escalfado. Pues es mejor comer con la yema suelta, la yema cocida. Me gusta cuando hay más sin compuesto. La desnaturalización es cuando cambia el color de la clara, ya no es clara, no es blanca, ¿no? Cambió el nombre. Clara a blanquita. Entonces ahí ya está desnaturalizado. Entonces tenemos que hacer todo cocido. O puede ser todo. Como por ejemplo, en la carne uno come carne cruda. Ah, y con un huevo tártara. ¿Cómo? Carne cruda. O sea, término medio, término. Ajá. Ah, ya. Estás hablando cuando uno va a un restaurante y le dice, ¿qué término? Le dice, traiga lo más rápido posible. Ya, entonces, te traen rojo, ¿no? Ah, Está bien. No, tiene que ser digerible. Claro, pues. Dicen que sí se puede consumir, la carne sí se puede consumir de esa manera. Todo se puede consumir, Pero hasta no- puede consumir un... Pero no es pollo, por ejemplo. ¿Por qué no hay pollo? O sea, no, me refiero a que la carne. Pobre como pollo, decimos, me siento. El tema va a ser tu digestión. O sea, uno puede comer y le viene plasta, ¿no? El tema es cómo lo digieres. O sea, lo que te va a conseguir digerirlo, porque ya de por sí, no sé, algunos habrán sentido esta sensación, ¿no? Luego que uno va a comer en una parrilla y dice, oh, ya estoy lleno, hasta el lunes ya no como. Y a las 2 horas sí que es comer. ¿Por qué? Porque es la sensación de la mezcla de romper los enlaces peptídicos y de las grasas, que son indigestas también. Por eso las consecuencias es en el organismo de uno. Uno puede comer lo que quiera, ¿no? Papel, ¿no? Mejor celulosa. Mejora tu trato digestivo. Celulosa, ¿no? Quiere Ya, hacer su entonces, casa en su dietas estómago. hiperproteicas. Fíjense, aquí hay otro detalle, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5.
Merienda. Es Y para esto subir. es debido al tamaño del estómago, para evitar que el estómago no se reduzca y te dé hambre. O sea que no te debe dar hambre para comer. Bueno, varias versiones. Según los japoneses, uno siempre debe quedarse con hambre. Ajá, el 80%. El 80%. O sea, no debes saciar y superar la saciedad. Ajá. Pero generalmente dan estos 5 porque se supone que el desayuno viene de un ayuno, de 8 horas al menos. Ah, para dormir. Claro, estás durmiendo, no comes, 2 horas. ¿no es cierto? Entonces tu estómago se reduce. Se reduce porque ya has digerido los alimentos, ¿no? Y ahí, entonces empieza el desayuno, tu estómago vuelve de nuevo a tu tamaño original, comienza a reducirse en 1 o 2 horas, debes ingerir para mantener el volumen, ¿no? 1 o 2 horas vuelve a digerir, empieza el almuerzo, la merienda a las 3, 4 y la cena a las 8, aunque hay múltiples versiones que dice que la cena debe ser a las 6 y el desayuno 12 horas a 14 horas después, para limpiar el organismo. He escuchado del ayuno de 48 horas. Se sale. Pero, vea. a ver, Yo lo intenté. Yo me muero. no, es que uno puede vivir sin alimento, pero no sin agua. No, claro, agua sí consumía, pero era linaza, por ejemplo, lo que tomaba en vez de comer. Líquido, pues, Ajá, pero y algo de carbohidratos. solo consumí linaza un día, pero no duré. No te va a pasar nada. No, pero dice que a las 48 horas empieza la autofagia. Claro, a eso vienen los denominados ayunos intermitentes, ¿ya? Que es una forma de purificar el cuerpo, como se dice, ¿no? La persona claro, porque te alimentas, por ahí vi una cajita, ¿no? Habría que ver el contenido, muchos aditivos hay. Entonces, si tú ayunas, haces que tu cuerpo, de por sí, eliminas toda la glucosa, eliminas el Bueno, sí, glucógeno 12 horas. y sientes la necesidad de una alimentación, ¿ya? A las 7. Pero aparte de ello comienzas a eliminar toxinas y muchos inclusive médicos, agarran de los 7 días 6 comen normal y 1 ayuno. Yo intenté de 48 horas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Es que no duré, porque me dio hambre. Pero Te ganó el siguiente mes voy a la intentar. tentación. La Sí, tentación. es que me Del empezaron a alimento. aumentar comida. También hay otros factores, ¿no? Como la ansiedad. No. Ese es multicausal, ¿no? No hay una fórmula. Si hubiese una fórmula, todos estaríamos con la calidad de vida excelente, ¿no? Cosa que no lo es. ¿Ya? Entonces, primera semana, segunda semana, vuelven de nuevo con los huevos escalfados. Pero sí es un buen alimento. Tiene bastante proteína. Mañana compramos una ¿Qué piensa de las palomitas con corn? ¿Qué palomitas? Pero las que están Las blanquitas. Ya, eso comerciales. es sin aceite. Con microondas. No es un microondas, es un. Parece. Air fryer. Tiene su nombre, ese aparatito. Sí, es el agua que no lo hace. Claro. O sea, ¿qué pasa con el maíz? El maíz tiene agua, ¿no es cierto? La gasolina de 97 octanos, 8 carbonos, tiene mayor capacidad calorífica que el gas
natural. ¿Por qué? El gas natural es de metano y propano. ¿Cuántos carbonos tiene? Metano, propano 4. 3 y 2. Sí. Para subir necesitas poner el motor en Gasolina. gasolina, porque tiene mayor capacidad O petróleo. de mover sí, de todo. las piezas, gracias a la cantidad de carbonos. Es lo mismo que pasa con los aceites. Los aceites vegetales no se rompen, en cambio los aceites de oliva tienen dobles enlaces, que se rompen y lo hacen más pequeño, y por ende no tienen la capacidad suficiente de calentamiento para proporcionar al alimento ese calor y se pueda freír. Ahí viene el tema, ¿no? Pero en el caso del aceite de coco, Habría que ver la estructura, ¿no? porque ¿Qué contiene el aceite de coco? ¿Qué tipo de ácido carboxílico? Y ahí te saco la respuesta. voy a buscar. Claro, todo depende de la cantidad de carbono. Nada más. El aceite vegetal es aceite palmítico, que tiene 16 carbonos y no se rompe. Es el aceite vegetal. El aceite de palma, por eso se llama el palmítico. Es un ácido graso saturado. No se rompen los enlaces. Por tanto, toda esa cantidad de carbonos produce capacidad calorífica, que lo transmite al alimento. Ácido láurico. El ¿Cuántos? aceite de coco. 12. Ya, ¿cómo se llama? Nombre químico. Ácido láurico. No, ese es el nombre, Todo. es el nombre común. Ah, ya. ¿Cuántos carbonos tiene el ácido láurico? 12. 12, muy poquito. Pues. ¿Tiene dobles enlaces? Se supone. Sí, palmito. Del nombre químico se saca la cantidad de enlaces. Dice Ico. No, el láurico es el nombre común que le ponen, ¿no? Pero el químico, el de ahí se saca. Ah, lo podemos buscar. Dodecanoico, 12 deca. Noico. Oico es el ácido carboxílico. A ver. No nos quedamos con la duda. Dos nomás, no tiene más. 12 átomos de carbono. C12H. Solo dos. Solo dos. También me lo han dicho, solo dos. ¿Eso qué significa? Que tiene menor capacidad de transmitir el calor de los ácidos vegetales. ¿Eso lo hace más saludable? Eso lo hace más saludable, no, eso lo hace que no va a freír tus. No afecta. Nada más, no tiene nada de saludable ello. Saludables son los que tienen dobles enlaces, porque se rompen y se hacen pequeños. Las grasas malas son los kilomicrones, los que tapan el torrente sanguíneo. No es aceite de coco. Al final sales a la calle una come que todo lo que te cuidaste quedó ahí. Ah, ya me perdí. Esto lo parece. Sí, yo sufrí estuve casi año y medio en el hospital y yo le dije al final al doctor, todo, ¿cómo me tengo que cuidar? ¿Qué quieras, viejo? Porque al final ahorita sales y una coma se atropella y ¿para qué te vas a cuidar tanto? Vive tu vida, vive mejor, no la reprimirte. ¿Y O sea, usted con por qué estuvo relación- en el hospital, profesor? ¿Qué Porque le tuvo un dio? tumor, ¿Dónde? se
una historia muy larga. Queremos saber. No, Ahora, como